Descubre cómo viajar casi gratis a Cancún. En este video te vamos a contar cómo le hicimos para lanzarnos a Cancún solo pagando el vuelo, nuestras diversiones y teniendo gratis el hospedaje y hasta las comidas. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Pero antes, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Constantemente subimos consejos para viajar con poco dinero. Mucha gente cree que para viajar a Cancún se necesita ahorrar mucho dinero. Sin embargo, nosotros encontramos una alternativa para poder viajar casi gratis. Y aquí te lo vamos a decir. ¡Qué ofertón! Lo primero que debes hacer es encontrar una oferta de vuelo. La verdad, nadie ha encontrado la manera de viajar gratis en avión. Así que este gasto siempre lo debes de considerar al momento de viajar. Pero si sabes cazar una buena oferta, te aseguramos que el vuelo te puede salir más barato de lo que te imaginas. Si quieres saber cómo ser un gran cazador de vuelos, te dejamos aquí arriba el tutorial oficial de cazador de vuelos avalado y comprobado por Viaja Sin Tanta Lana. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Una vez llegando a Cancún, nosotros nos dedicamos a buscar hospedaje. Pon mucha atención en esta parte, pues aquí está el secreto para que tú también puedas venir a Cancún casi gratis. Ahora sí viene lo chido. Resulta que encontramos una aplicación llamada Worldpackers, en la que nos enteramos que puedes realizar voluntariados a cambio de hospedaje gratis, comidas gratis y otros beneficios. ¡Muy bien, premios dobles! Fue así como nosotros decidimos inscribirnos a la plataforma de Worldpackers y hacer nuestro voluntariado en un lugar llamado Hostal KB. Este lugar la verdad nos gustó mucho, pues se encuentra ubicado en el centro de Cancún, justo a un lado del Parque de las Palapas. Para obtener nuestro hospedaje gratis y nuestras comidas gratis, David, el dueño del hostal, nos pidió que lo ayudáramos a tomar fotografías y video de su hostal, destinando tan solo 4 horas al día mientras estuviéramos ahí. ¡Qué agradable sujeto! Nosotros nos hospedamos durante 2 semanas en el hostal, pero si lo tuyo son viajes más largos, puedes hablar con David y quedarte hasta por mucho más tiempo. Siempre y cuando apoyes a realizar una de las muchas actividades que puedes hacer en el hostal, como preparar tragos en su bar, llevar a los huéspedes a las excursiones diarias, ayudar a preparar el desayuno y la cena, tomar fotografías, dar clases de español a extranjeros, hacer videos de las fiestas en el hostal. Seguramente encontrarás algo que te guste hacer. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Para aplicar a una de estas actividades y tener hospedaje gratis, comidas gratis y hasta descuentos en tours, lo único que tienes que hacer es descargar como nosotros la aplicación de Worldpackers y pagar una membresía anual, la cual regularmente cuesta $49, algo así como 980 pesos mexicanos. Pero como este canal se llama Viaja Sin Tanta Lana, obviamente conseguimos un descuento para que obtengas tu membresía de Worldpackers aún más barata. Por lo que te dejamos un código de $10 o 200 pesos de descuento para que los utilices y compres tu membresía de Worldpackers. Por lo que utilizando nuestro código solo pagarías $39 al año, algo así como 780 pesos mexicanos al año. O si lo ves de esta manera, 65 pesos al mes a cambio de hospedajes gratis, comidas gratis y otros beneficios por todo México y el mundo durante un año todas las veces que tú quieras. Un precio razonable. Una vez que ya seas socio verificado y hayas pagado tu membresía anual en Worldpackers, podrás ponerte en contacto como nosotros con David, del Hostal KB, y venirte casi gratis a Cancún o a cualquier lugar de México o el mundo que esté registrado en la plataforma de Worldpackers. Nuestro viaje casi gratis por Cancún comenzó en el Hostal KB, donde nos dieron el desayuno gratis. Ponen su nombre aquí y eligen uno u otro, o sea, salado o dulce. Eligen todas las salsas que quieran y luego eligen 3 ingredientes que vienen de cortesía. Cualquier cosa adicional cuesta 15 pesos, cualquier ingrediente premium son 30 pesos. Y por ejemplo con los voluntarios, ¿cómo funciona? También, ¿Igual? ¿Lo mismo? El voluntario es lo mismo, prácticamente lo mismo que el cliente, en el sentido que tienen hospedaje incluido los 7 días a la semana, tienen que hacer 4 horas por día, 6 días por semana, y ellos tienen incluido también el desayuno y la cena. Después de desayunar, dedicamos solo 4 horas de nuestro día para grabar los videos que David necesitaba de su hostal para promocionarlo en sus redes sociales. Aquí te dejamos una probadita de las instalaciones del Hostal KB.
Después de grabar, tuvimos el resto del día para realizar las actividades que nosotros quisiéramos hacer, así que decidimos irnos a una playa escondida de Cancún que los otros voluntarios del hostal nos llevaron a conocer. Cuando llegamos a esta playa, la verdad quedamos impresionados por lo cristalina del agua y las diferentes tonalidades de azul, y lo mejor de todo es que no había nada de sargazo y había muy poca gente, prácticamente la playa era para nosotros. Algo que nos gustó mucho de esta experiencia fue que además de conocer una increíble playa en Cancún, también tuvimos la oportunidad de conocer gente y hacer amigos de todo el mundo. Amigos de la India, Uruguay, Argentina, Londres, Alemania, a los cuales si están viendo esto les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo. Se les extraña, esperamos regresar muy pronto a verlos. We arrived yesterday to the Hostal Cabe to know more about our experience, our volunteers now in Worldpackers, and I think that it's a nice way to meet us, and from Germany to Miami, India to Mexico to the world. I think that this is part of the travel now. I think that we meet new people, you meet new friends, you make strong bonds, and all. You travel more, you come to know a lot more about that. Yeah. Okay, it's been around 3 days in Cancun. I just love the place, the people, the food. It's so amazing. I would love to come back to the place again if I have time. I would love to see all this Mayan pyramids and the culture behind it. I would love to have the knowledge behind this as well. I think it will not be possible to cover everything in this single trip. Maybe after this I will go to Belize or Honduras, Guatemala. What's about your project? What is the name of your project and where is it? Well, we have a page called some Amazing Facts, where we post about people, history, some facts about human psychology, about like anything about facts. So if you have time, do check out in Facebook some Amazing Facts. Vamos a ver a nuestro amigo, está disfrutando un poquito de la playa. ¿Tú de dónde vienes? Nací en Bulgaria, pero vivo en Caribe. Ok, Bulgaria. Vives acá. ¿Cuánto tiempo tienes tú haciendo voluntario? Bueno, estar como voluntario ahí en Cabe. Yo soy un DJ productor, yo voy tocando mi música. Ay, qué chido. Okay. O sea, tú, digamos, estás trabajando, vas a lugares y vas como pones tocas en distintas partes como del mundo, ¿no? Por así decirlo. Sí. Está bueno, qué chido. No sabía que también como de esa manera podías ir como viajando. Sí. Está bueno. O sea, viajas a través de la música o por la música. Correcto, voy tocando. Yo creo que voy al norte ahora. Qué chido. ¿Y cómo se llama tu proyecto? ¿Dónde la gente te puede ver? Bueno, yo soy Alfred Yücel. Mi última canción la producción se llama Agartha, Flat Earth Mix, la Tierra Plana Mix. Ok. Y está en todas las plataformas como iTunes, Spotify, YouTube. Hay un video relacionado. Después de pasar una gran tarde en la playa, regresamos al hostal para descansar un rato en el bar y relajarnos en las hamacas mientras disfrutábamos de un trago. Igual algo que está padre que nos comentaba David, que es el dueño, es que hacen excursiones también todos los días hacia Cocobongo, hacia Congo. Entonces todas las noches hay fiesta, pueden estar en la fiesta acá o se pueden ir a un antro si ustedes quieren y les dan buen precio. Ellos tienen contacto directo con los de los tours, los llevan, los traen y se van con gente. Ese también es un muy buen valor agregado. Se van con gente de todo el mundo, con estadounidenses, con londinenses, con gente de todo el mundo a fiestear al Cocobongo, al Congo. Ya por la noche, regresamos para la hora de la cena, la cual es diferente todos los días en el Hostal Cabe. Acá ya andan preparando la cena. ¿Qué van a hacer de cenar hoy? Enchiladas. ¿Enchiladitas? Este que es como un wok, ¿no? Bueno, como de... Sí, pero esa es otra comida. Ah, ok. Acá tenemos vegetales cortaditos. Está chido. También está haciendo un voluntariado, ¿no? Chévere. Yes. Está bueno. ¿Pero qué? ¿De Worldpackers o por tu parte? O sea, como por tu cuenta. No, Worldpackers.
Está bueno. ¿De dónde vienes tú? De Argentina. Ah, qué chido. Buen amigo Rodrigo es el que nos echa la mano con el desayuno. Está bueno, entre todos se echan la mano con algo aquí en el voluntariado. Algunos lavan los trastes, otros se llevan a los chicos a la playa. Pero aquí es el chef, ¿no? El de la buena mano, el de los chefs. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Manuel, también acá Manuel es el buen chef. El te está apoyando con la parte de lavar algunos trastes, pero igual también los dos tienen buen sazón. Como viste, la verdad es que haber encontrado y utilizado la aplicación de Worldpackers nos ayudó a ahorrar el dinero del hospedaje y las comidas para lanzarnos a conocer otros lugares muy cerca de Cancún, como Xochimilco de Xcaret, los antros de Abolengo y La Vaquita, regresar a Xcaret para recorrerlo todo en un día y otros lugares más. Pero esas son historias de otros videos. Así que estate al pendiente de nuestro canal y de los siguientes videos para que sepas qué hacer en esos lugares y cómo puedes entrar sin tanta lana. Ahora ya lo sabes, lánzate a viajar a Cancún casi gratis y sobre todo sin tanta lana. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este viaje a Cancún que hicimos, amigos viajeros? La verdad nos encantó porque gracias a Worldpackers solo gastamos en el avión y en nuestras diversiones. Por eso te dejamos aquí desglosados todos los gastos que tuvimos durante 2 semanas que hicimos nuestro voluntariado allí en Cancún. Pero ¿sabes qué? Siempre va a ser gratis suscribirte a Viaja Sin Tanta Lana y poder tener más consejos como este. Si tú como nosotros quieres vivir la experiencia de viajar en Worldpackers no solo a Cancún sino a todo México y en cualquier parte del mundo, te vamos a explicar muy brevemente cómo puedes hacerlo a través de Worldpackers. 1. Descarga la aplicación de Worldpackers en tu celular o entra a www.worldpackers.com. 2. Da clic en el código de descuento que va a estar en la caja de comentarios o en la descripción del video para que puedas comprar tu membresía con un descuento especial de Worldpackers. Si tienes algún problema activando el código de descuento de Worldpackers, puedes escribirnos a viajasintantalana@gmail.com y ahí responderemos todas tus dudas. Una gran ventaja de ser un miembro verificado de Worldpackers es que tienes una garantía o un seguro de Worldpackers, el cual consiste en que si no te gustó el voluntariado en donde estás, Worldpackers te paga hasta 3 noches de hospedaje en el lugar en donde estás, en lo que encuentras otro voluntariado. 3. Una vez que esté activa tu membresía de Worldpackers, puedes empezar a buscar tus voluntariados aquí en México o en cualquier parte del mundo. Recuerda buscarlas dependiendo las habilidades y los conocimientos que tengas. 4. Una vez que ya hayas encontrado el voluntariado de tu elección, debes avisar al anfitrión de qué fechas a qué fechas vas a estar apoyándolo. Recomendamos que cuando estés buscando tu voluntariado te enfoques en buscarlo de acuerdo a tus habilidades y a tus conocimientos para que así disfrutes muchísimo más tu viaje. También es muy importante que cheques lo que el anfitrión te ofrece en el voluntariado, pues en algunas ocasiones puede variar un poco las condiciones y los beneficios. De cualquier manera, si tienes alguna duda de cómo hacer tu primer voluntariado o alguna duda respecto a Worldpackers, puedes escribirnos a nuestro Instagram o puedes escribirnos a nuestro correo electrónico viajasintantalana@gmail.com. Ahí nosotros vamos a tratar de apoyarte de la mejor manera y contestar todas tus dudas. La verdad, estamos súper contentos de utilizar Worldpackers y estamos seguros que lo vamos a seguir utilizando no solo para viajar a México, sino también a otras partes del mundo. Y como siempre te lo decimos, no olvides darle like, suscribirte a este canal y esto es muy importante, que actives la campanita de notificaciones porque estamos por hacer un concurso que estamos muy seguros que te va a gustar. Y como siempre te decimos, no olvides que nos vemos muy pronto en otro video de Viaja Sin Tanta Lana. Adiós.